Enrique Simó, yo le agradezco por parte de República Dominicana y demás invitados. Aquí está la gente de Brahma Kumaris, que es su gente también, la gente de todos. Ahí veo a Selma, bienvenida Selma, Luisa, y veo a Sheila, que anda por otra parte del mundo, Sheila Sánchez. Hola Sheila, qué bien que estés por aquí. Y ya yo se lo dejo a usted, que usted nos Muy diga bien. un poquito de usted, qué ha hecho, qué hace, cómo aporta al mundo. Sus aportaciones son importantes, lo he leído, y que conozcamos más. Y bienvenidos seamos todos. Gracias por estar aquí y gracias a todos también. Muchas gracias, Wanda, por esta invitación y esta oportunidad para compartir. Siempre, siempre es bueno, ¿no? A mí me gusta el poder compartir la experiencia, porque al final lo que gusta a las personas o lo que inspira es la experiencia, ¿no? Que cada uno tiene de algo. Y entonces eso hace que otras personas también puedan acceder o pensar es posible, ¿no? Si tú lo has hecho, yo también lo puedo hacer, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo hace ya más de 35 años que medito y lo he dicho en muchas conferencias, pero sigo comentando lo mismo, ¿no? O sea, me sigo sorprendiendo de mí mismo, porque no hay nada en mi vida que haya hecho 35 años seguidos, todos los días. O sea, sí que hago ejercicio, pero no todos los días. Sí que leo, pero no todos los días. Sí que hago cosas, pero no todos los días. En cambio, en meditación, desde que empecé a tomármelo en serio, claro, y empecé a darme cuenta de los beneficios que me aportaba, pues no he dejado de hacerlo ni un solo día. Y hacerlo no significa 10 minutos, sino mínimo, últimamente, pues medito mínimo 1 hora, 2 horas, incluso a veces si puedo 3 horas. Y es algo que me gusta, es algo que disfruto, es algo que necesito, es algo que me doy cuenta que me aporta mucho valor, que, que me ayuda a tomar buenas decisiones, que me ayuda a tener mejores relaciones, que me ayuda a saber afrontar las situaciones de crisis. Y vamos a ver un poco todo esto, ¿no? En la sesión de hoy. Y luego me gustaría también que hubiera pues, algunas preguntas o algunos comentarios que queráis hacer y hacerlo también un poco interactivo, ¿no? Bien, Para una pregunta, empezar, Enrique. sí. Antes de usted continuar, ¿prefiere las preguntas durante su intervención o la quiere al final? De forma interactiva, ¿prefiere tener las personas levantando la mano y así? Vamos a hacer un ratito de planteo el tema primero, porque a lo Ok, mejor hay preguntas que se contestan ya. ok. Planteo un poco cómo había pensado compartir y luego, cuando yo ya lo digo, mira, ahora vamos a compartir preguntas y entonces ya abrimos el espacio para las preguntas. Ah, pues perfecto, muy bien. Ujú. Estupendo. Pues como decía, la meditación me es muy útil, ¿no? Para muchos aspectos, pero también este de la crisis. Estamos viviendo momentos difíciles, ya pasó la pandemia, por lo menos aquí en España, no sé en otros países también cómo está, pero creo que poco a poco hemos vuelto a otra realidad, no la normalidad, sino a otra realidad, porque es verdad que ahora estamos más conectados también en todo el mundo, o sea que nos ha traído beneficios. Utilizamos mucho más estas conexiones online que antes no hacíamos o hacíamos muy poco. También nos ha permitido trabajar desde casa y entonces facilita también el tiempo, el desplazamiento. O sea que podemos verlo de muchos aspectos. Pero luego es verdad que también se han complicado las cosas a muchos niveles, ¿no? Y hay situaciones que han generado como más tensión. Pero ya no solo es el COVID y todo esto, sino también en Europa aquí tenemos la crisis y la guerra de Ucrania y tantas situaciones en las que nos implicamos todos, ¿no? Y vemos que hay más dificultad. Hay un ruido que hay ahí, si Sí, podéis pararlo, porque está interfiriendo todo el rato. déjame ver. Eh, Sí. el ruido viene de Justina. Justina, hay que mutear tu aparato o vamos a ver si Paola lo puede hacer desde aquí. Es como un... Ok, ya está muteado. Perfecto, continuamos. Estupendo. Gracias, sí. Entonces estamos viendo que si no es por un lado, es por otro. A veces hay calamidades naturales también y cada vez hay más y la naturaleza está dándonos como muchas señales, ¿no? De que tenemos que cambiar y hacer algo diferente. Entonces, claro, necesitamos una actitud ante todo esto que no es la queja ni es ser víctima, porque eso no nos ayuda.
En cambio, hay muchas personas que sí, que adoptan esa situación, ¿no? Ser una víctima. Es decir, la culpa la tienen los gobiernos, o la culpa la tienen los científicos, o la culpa la tiene mi marido, o la culpa la tiene pues mi jefe. Siempre hay alguien que es culpable, es responsable, y yo soy la pobre víctima, ¿no? Y a veces ni siquiera decimos yo soy víctima, pero sí que hablamos como la víctima. Cuando nos quejamos, cuando criticamos, cuando culpamos, estamos siendo víctimas. Eh, y cuando hay momentos de crisis y dificultad, uno tiene que replantearse dejar de ser víctima y empezar a ser protagonista de su vida. Y entonces ahí cambian las cosas. Y por eso las crisis también son oportunidades, ¿no? Y lo hemos visto siempre. Siempre que hay una situación difícil, que parece que hay cosas que no salen como nos gustaría, siempre hay alguien que encuentra algo diferente, una oportunidad para hacer algo distinto, una oportunidad para cambiar, una oportunidad para transformarse, una oportunidad incluso para hacer negocios de forma diferente. Sabemos cómo las situaciones difíciles no son siempre difíciles para todos, sino que hay personas que han sabido no solo encontrar algo nuevo, sino incluso crear beneficios a todos los niveles, incluso en esas situaciones que para otros han sido como tan dramáticas que han tenido que quedarse bloqueados, ¿no? Entonces necesitamos un poco más de trabajo interno. Y por eso, para mí, la meditación es muy importante para mí, pero también hago todo lo posible para difundirla en todos los aspectos, en todas las áreas en las que estoy, porque hace años, cuando todo funcionaba de otra manera, pues bueno, quizá no era tan necesario reflexionar, parar, tomar conciencia de cómo estás, qué te pasa, entenderte mejor, conectar un poco con el propósito. Bueno, uno funcionaba y las cosas más o menos funcionaban bien. Pero hoy en día no, hay tantas cosas que dejan de funcionar o no funcionan o funcionan mal, que necesitamos herramientas internas para poder mantener esa estabilidad, esa serenidad, ese equilibrio, esa satisfacción personal, independientemente de las cosas que ocurren. Porque si nos ponemos a escuchar las noticias o escuchamos todos los comentarios que la gente hace o las situaciones que estamos viviendo en el mundo, es evidente que es difícil mantener una tranquilidad o serenidad, sino que es muy fácil contagiarse por eso, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es saber entrar un poco dentro de nosotros, en lugar de estar escuchando y mirando siempre fuera. Y este es uno de los aspectos que son más importantes en la vida actualmente, sobre todo, ¿no? Y es dejar de dirigir la atención hacia afuera. ¿Qué están haciendo los demás? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en esa guerra? ¿Qué está pasando en este lugar? ¿Cómo es esta persona? ¿Cómo son los políticos? ¿Cómo? Y empezar a pensar, bueno, a ver, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué necesito yo en este momento? ¿Cómo puedo vivir esta situación de una forma mucho más plena y satisfactoria, ¿no? Es decir, es dejar ya de culpar, es dejar de buscar responsables fuera y es asumir que lo que está fuera es lo que hay, pero yo tengo el poder, la capacidad, la fortaleza para poder vivir incluso en situaciones de crisis bien, estable, sereno y transmitir eso a los demás. Entonces, hoy en día estamos en un momento que necesitamos la colaboración unos de otros para ayudarnos a que esto ocurra, ¿no? Y darnos cuenta de que hay personas que lo han conseguido, por lo tanto yo también puedo conseguirlo e inspirar a otras a conseguirlo, ¿no? Entonces es ahí donde quería compartir esta pantalla que voy a compartir ahora con vosotros. La estáis viendo aquí, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Y la idea de esta pantalla es un modelo que describí hace tiempo, pero que me ayuda mucho, y son unas preguntas que me ayudan a poner foco en mi interior y me ayudan a conectar con lo que es importante para mí y desde ahí ser capaz de mantener esa serenidad. Porque serenidad no es que todo esté bien y entonces estoy bien, sino serenidad es la capacidad de mantenerte en paz, en calma, en medio de la tormenta. No es desear que no haya tormentas. Las tormentas cada vez las habrán. Entonces necesito como una brújula, necesito como una guía que me ayude internamente a saber estar estable en ese barco que se mueve en la tormenta, pero que yo soy un buen capitán y sé cómo dirigirlo, ¿no? Entonces, el primer paso es darme cuenta de dónde estoy, es decir, de la hora, porque muchas veces estamos todavía anclados en el pasado, pensando cosas que pasaron en el pasado, cosas que no hicieron bien a alguien, que me hicieron mal, que, en fin, cosas que yo me equivoqué. Hay que dejar ya el pasado, hay que colocarse en el presente y decir, bueno, estoy aquí en el presente y desde aquí me, me conecto con mi brújula, norte, sur, occidente, oriente, y en cada uno de estos puntos cardinales, diríamos, he puesto una pregunta de reflexión que nos va a ayudar a crear esa estabilidad interior
y a la vez a crear esa serenidad, no importa dónde esté. Porque cuando tengo mi brújula y sé utilizar la brújula y sé dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el oriente, dónde está el occidente, pues entonces puedo moverme en la tormenta. El problema de las personas es que no tienen brújula. Entonces, claro, si viene la tormenta les lleva a un lado, para otro lado, y eso te hace sentirte totalmente inseguro y perder el equilibrio y la estabilidad, ¿no? Entonces, el primer paso sería hacia el norte, es decir, ¿dónde estoy ahora y hacia dónde quiero ir? Pero no solo es algo externo, qué trabajo quiero tener o qué quiero hacer, sino es una visión aquí más a nivel personal. O sea, que esta brújula es a nivel personal. Y es la visión, es hacia dónde voy, en quién me quiero convertir, quién quiero ser, en las circunstancias que sean. Pues vosotros en el país que estáis viviendo, con las circunstancias que estáis viviendo, en el entorno que estáis viviendo, yo en el mío, no importa lo que ocurre fuera. La primera pregunta es visualizarme y sentir quién quiero ser yo, cómo me quiero ver en este entorno, cómo proyecto mi energía. Porque para que utilicemos una brújula bien, necesito tener un punto de dirección, necesito saber hacia dónde voy, necesito dirigirme hacia un lugar y para eso tengo que tener esa visión. ¿Cómo me quiero ver? Entonces yo ya hace años que empecé a trabajar la visión de verme a mí mismo, pues pacífico, sereno, equilibrado. No es algo que haya conseguido de la noche a la mañana. Yo hace muchos años, cuando era más joven, no tenía la experiencia de vida que estoy teniendo ahora, evidentemente después de haber trabajado muchos años a muchos niveles, ¿no? Sino que tenía una actitud mucho más reactiva, tenía una actitud mucho más, ¿cómo diría yo?, desequilibrada emocionalmente y muchas cosas. No tenía visión de futuro, tampoco vivía el presente, vivía un poco descentrado, yo diría, sin rumbo, ¿no? Hasta que encontré un poco la meditación y también el entendimiento, ¿no?, de la vida de otra manera. Y entonces empecé a desarrollar esa visión, porque empecé a experimentar, gracias a la meditación, una experiencia de paz que nunca había experimentado. Una sensación de tranquilidad y de calma que no tenía antes. Y cuando lo sentí por primera vez, y luego se fue repitiendo de tanto en tanto, no todos los días, porque no siempre lo consigues, pero sí empezó a ser una experiencia más estable, yo me decidí internamente, ¿no? Me dije a mí mismo, yo quiero más de esto. O sea, y decidí, no voy a perder esta energía de la paz que estoy acumulando, que estoy descubriendo, que se está despertando en mí. No la voy a perder por cosas externas. Haré todo el esfuerzo posible para no perderla, porque la valoro mucho, porque me doy cuenta de lo importante que es, ¿no? Y ese pensamiento lo fui trabajando hasta que entró en mi inconsciente. Y es verdad que las circunstancias externas en algún momento dado me pueden impactar, puedo tener un cierto nivel de reacción, pero enseguida me posiciono otra vez, yo no quiero perder esta paz, no importa lo que ocurra. Y esos pensamientos me ayudan, esa visión de mí mismo más pacífico, más tranquilo y proyectándola también hacia adelante, me ayudan a sortear, ¿no?, y a saber afrontar situaciones que intentan robarme esa paz. Entonces necesitamos parar y pensar y sentir, visualizar y experimentar quién quiero ser, hacia dónde quiero ir, en qué me quiero convertir, ¿no? Y luego es muy importante también reconocer de dónde vengo, la experiencia que tengo. O sea, conocerme a mí mismo, aprender del pasado, pero no quedarme atrapado en el pasado. Para permanecer estables en el presente, en el ahora, como hemos dicho, tengo que tener una visión hacia dónde voy, eso me da sentido de dirección, eso me da una sensación de que estoy en movimiento, pero también tengo que aprender del pasado, conocerme, darme cuenta de las lecciones que aprendí, de tolerancia, de comprensión, de humildad, pero no quedarme atrapado en las circunstancias del pasado. Hay muchísimas personas que viven ancladas en el pasado. Hay muchas personas que su pasado es su presente y su presente es su futuro, su presente es su futuro, y como es el futuro también es el pasado, es decir, viven siempre en el pasado. Lo que no me hicieron, lo que me hicieron, lo que me dijeron, lo que yo hice, lo que no hice. El pasado es el pasado y es como una enciclopedia de aprendizaje, pero es simplemente una enciclopedia que la cojo cuando necesito, leo ese aprendizaje, lo utilizo para el presente y para el futuro, pero no lo llevo viviendo en mi mente, porque sabéis que la mente funciona de la manera en que si yo traigo a mi mente en el presente una experiencia del pasado y la vivo, la visualizo, la siento, es como si la volviera a experimentar.
y le doy incluso más vida que cuando ocurrió en el pasado. Por lo tanto, no es cuestión de experimentar situaciones del pasado, es cuestión de aprender de ellas, saber de dónde vengo, para saber moverme de cara al futuro con experiencia, con madurez, ¿no? Y con estabilidad. Entonces ya empiezo a entender de dónde vengo, he aprendido de los errores del pasado, he aprendido y he madurado con la experiencia del pasado, tengo una visión más clara de hacia dónde voy, ya empiezo a tener la brújula en mis manos. Y entonces, ¿qué más necesito? Necesito el lado oriental, es decir, la espiritualidad. Y la pregunta evidente que todos seguramente nos hemos hecho alguna vez, ¿quién soy? Y es muy importante esta pregunta, ¿quién soy? Entender quién soy realmente, porque eso me da también la estabilidad de conectar con mi verdadera identidad. Y como seres humanos, diríamos en la ignorancia o en el no haber reflexionado, el no meditar, pues nos hemos identificado con nuestra forma externa, que es lo que vemos. Nos hemos identificado con el rol que representamos, nos hemos identificado con mi personalidad, con la forma que yo tengo de ser o que creo que yo soy. Muchas personas se identifican con lo que les han dicho que son. Tú eres un chico muy introvertido, eres un poco tímido, y entonces uno lo ha empezado a asimilar y de repente se empieza a convertir en eso. Y nos identificamos con toda una forma externa, con nuestra historia y todo lo que nos pasa, porque es lo más visible, es lo más palpable. Pero cuando empiezo a reflexionar, cuando empiezo a meditar un poco, y no solo meditar, me refiero yo a sentarme a meditar, para mí la meditación es una actitud meditativa. Es una actitud ante la vida, reflexiva, en la que me siento a escribir, a reflexionar sobre mí, sobre la vida, sobre quién soy, a leer, a estudiar cosas espirituales que me despierten mi conciencia. Entonces, cuando empiezo a hacer un poco todo eso, me doy cuenta que hay toda una estructura externa que yo utilizo para relacionarme con los demás y con el mundo, pero profundizando un poco más y creando un poco de silencio, empiezo a descubrir que soy algo más, que no esta imagen que veo, que soy algo más que no el personaje que represento, y soy algo más que la historia en la que estoy metido. ¿Mm? Y ese fue para mí uno de los más descubrimientos más profundos que me ayudó a conectar más con la paz, porque cuando empiezas a darte cuenta de quién eres y te liberas de este personaje que creías que eras, entonces te das cuenta que te liberas también de muchas limitaciones mentales que has creado con el personaje, con tu historia, con tu entorno, con tu cultura, con tu pasado, con tu familia, con tu ciudad, ¿no? Con todo lo que hay a tu alrededor. Y empiezas a sentirte que eres más libre. Yo soy algo más que todo esto. Y ahí te empiezas a dar cuenta que soy un ser consciente. O sea, soy un ser, ya no una persona, que es lo físico, es la persona, sino soy alguien que es energía, que es conciencia. Y como conciencia soy un ser que puede pensar, soy un ser que puede mover este cuerpo, soy un ser que puede observar el mundo y me doy cuenta que puedo estar dentro. Y esa es una de las prácticas de la meditación que más me ha gustado a mí. Darme cuenta que yo estoy dentro, detrás de estos ojos, observando el mundo, escuchando lo que ocurre en el mundo, pero puedo estar dentro, siendo consciente de que mi identidad es una identidad espiritual y soy algo más que todo lo que se está viendo. Y eso me permite también ver a los demás con esta visión espiritual y ver que son algo más que lo que vemos como apariencia, son algo más que la imagen que nos están mostrando. Y ahí podemos trascender y ver la belleza de las personas, lo que hay en su interior. Y eso nos permite desarrollar muchas cualidades, como por ejemplo la compasión. O sea, ¿cómo puedo ser compasivo con alguien que se comporta mal si veo lo que hace? Porque lo que hace está mal. Entonces digo, pero ¿cómo puedo tener compasión hacia esta persona si mira lo mal que lo hace todo y cómo se enfada o cómo... Pero cuando soy capaz de ver y decir, detrás de esta imagen, detrás de este personaje que se enfada, que está actuando mal, que está haciendo cosas que no son buenas, hay un ser que está dormido. Hay un ser que está ahí que no es consciente, que ha perdido su capacidad de darse cuenta. Entonces puedes tener compasión y desarrollar esa actitud compasiva y desde esa actitud puedes ayudar muchísimo a las personas, porque eso les llega de una forma distinta, porque no estás dando vida al personaje, sino al mirarle internamente y ver la belleza del ser que es esa persona, estás tocando su belleza, su potencial y estás permitiéndole que también pueda expresarlo y empieza a despertar esa conciencia. Entonces es tan importante esta pregunta, ¿quién soy? Pero lo importante es la experiencia de entender que eres algo más que la imagen y que el cuerpo. Y eso lo experimentamos a través de la meditación. Pero claro, ¿qué falta aquí?
Pues falta Occidente, que Occidente se caracteriza por la aplicación, la acción. Es decir, la espiritualidad para mí, si no hay acción, es una pura teoría. Es decir, una persona que está todo el día meditando, soy un ser espiritual, soy un ser de paz, estoy quietecito ahí, lo estoy muy bien, en mi cueva, estoy protegido porque así nada me afecta. Sí, pero en la vida hay que actuar. Entonces necesito poner en práctica todo esto. Y la pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué necesito hacer? O sea, cuando ya sé hacia dónde quiero ir, en quién me quiero convertir, cuando he aprendido de la experiencia del pasado, cuando empiezo a entender, y digo empiezo a entender porque es todo un proceso que no se consigue en un día, pero empiezo a entender quién soy. Entonces empiezo también a darme cuenta de qué necesito hacer en este momento, en esta situación de crisis, en mi trabajo, en mi entorno. O sea, ¿qué es lo que puedo aportar yo? ¿Cómo puedo aplicar todo lo que estoy haciendo en la vida práctica? ¿Cómo puedo demostrar en mi vida que hay muchas cosas distintas a las que la gente piensa, que si se accede podríamos crear una sociedad mejor, un mundo mejor, una energía mejor entre todos, ¿no? Y es ahí donde surge entonces el espíritu de contribución, el espíritu de generosidad, el espíritu de colaboración con los demás. Y entonces todo esto empieza como a tomar forma y entonces ahí empiezas a tener una brújula bien posicionada, en la que no importa lo que ocurra afuera, porque estás posicionado en la hora, pero no posicionado solamente en la hora viendo lo que está pasando o en tu mundo en la hora, sino estás posicionado con tu brújula. Sabes cada vez más quién eres, sabes de dónde vienes, has aprendido del pasado, ves hacia dónde quieres ir y empiezas a entender que ahora lo que hay que hacer es contribuir, es colaborar. Y ahí te puedes preguntar, ¿cuál puede ser mi contribución para que el mundo sea un poquito mejor cada día? Y esto es algo que yo cada día reviso. Si he hecho algo que ha hecho que el mundo sea un poco mejor cada día. Y para mí la meditación, cuando medito y cuando dejo que las vibraciones de silencio, de paz y de tranquilidad se expandan ahí donde estoy, y a veces conscientemente siento que las envío hacia el mundo, ya estoy contribuyendo. Para mí la meditación no es una actividad egoísta solo para mí, para yo estar bien. Para mí la meditación cada vez más es una actividad extraordinariamente altruista y generosa. O sea, dedicas tiempo a crear vibraciones de paz para compartirlas con los demás y con el mundo. Y eso llega. Y cada vez estoy más convencido por personas que nos lo explican, que nos comentan su experiencia, cómo las vibraciones llegan. Cuando hay un grupo meditando, esas vibraciones, incluso se han hecho estudios, ¿no? De que las vibraciones de un grupo de personas meditando crean un entorno mucho más pacífico, mucho mejor, y las vibraciones se quedan en el ambiente. Las personas cuando vienen aquí a nuestras salas de meditación, que llevamos mucho tiempo meditando, a veces entran en la sala y dicen, oye, qué bien se está aquí, qué tranquilidad, ¿no? Qué paz. Y no hay nada especial, pero es la vibración que hay, que les hace ya entrar en un estado de tranquilidad, se contagia esa vibración. ¿Mm? Yo me acuerdo hace años, cuando vine a vivir aquí a Madrid, antes de ahora, de esta segunda vez, hace ya 30 años, también vine aquí a Madrid para una temporada y luego regresé a Barcelona. Y entonces viví en casa de unos chicos, no tenía ningún lugar donde estar, entonces alquilé una habitación, pero busqué pues personas que fueran afines a mí, ¿no? Entonces conseguí encontrar dos chicos que hacían yoga, hacían meditación y, en fin, que tenían más o menos mi edad y alquilé una habitación con ellos, ¿no? Y entonces mi habitación estaba al final del pasillo. Era una casa que estaba a la entrada, el salón, sus habitaciones y luego un pasillo largo y al final estaba mi habitación. Entonces venía gente a la casa, hacían yoga, tenían reuniones, cantaban, en fin, era un grupo siempre de gente que aparecían por allí. Y yo me mantenía muchas veces en mi habitación, meditando, trabajando, tenía muchas cosas también que hacer. Y creé un ambiente en esa habitación, de todos los días meditar, y yo dejaba mi puerta abierta. Y en más de una ocasión, a veces algunos se acercaban, a ver qué hay ahí al final del pasillo, y se acercaban a la habitación, miraban, porque la puerta estaba abierta, y me saludaban, yo les saludaba, y decían, ¿puedo entrar a saludarte? Sí, pasa, pasa. Y en el momento que cruzaban el umbral de la puerta, más de uno se quedaba tranquilo. ¡Ay, qué bien se está aquí! ¿Puedo sentarme? Digo, sí. Y de repente entraban en meditación, en estado meditativo, simplemente por el entorno, una habitación pequeñita, y había creado esas vibraciones de tranquilidad y de paz. Y no era necesario decírselo, ni siquiera decir que meditaba, pero entraban en un estado de meditación contagiados por el entorno, ¿no? Entonces, imaginaros, si esto lo hacemos, podemos contribuir en cada momento
para que nuestra casa, nuestro lugar donde vivimos, sea un lugar mejor y más pacífico, para que nuestro lugar de trabajo sea un lugar mejor y más pacífico, para nuestro entorno y la sociedad en la que vivimos sea un lugar mejor. Y ahí es donde entra esta actitud de contribución, esta actitud de servicio, que la empiezas a llevar dentro y te da una gran satisfacción. Y cuando sirves a los demás, cuando contribuyes, ya no eres víctima, eres protagonista, porque estás haciendo. Por lo tanto, ya no estás culpando el exterior, sino ya tienes la estabilidad interna que te da serenidad, que te da calma, porque eres tú el que estás decidiendo actuar y tienes tu brújula. Entonces, todos estos elementos, de los cuales podríamos profundizar todavía mucho más, pero quería daros una pincelada, ¿no? De que no es solamente decir quiero estar en paz, necesito meditar un poquito, respirar, hacer un poco de ejercicio para estar bien. No, requiere de más elementos para conseguir estar estable, sereno en momentos difíciles. Y los momentos difíciles y de crisis van a ir aumentando y tenemos que ser conscientes. El mundo está muy revuelto, ¿eh? Hay muchas cosas que están pasando. Entonces, cuanto más leemos y escuchamos lo que pasa en el mundo, más conciencia tenemos que tener de la responsabilidad personal de yo hacer algo para cambiar la energía que vemos en el mundo. Y esto sería un modelo que os puede ayudar. Por supuesto, hay más cosas, pero esto sería algo que os podría ayudar y con lo que podemos, bueno, quería plantearos un poquito esta estructura. Y si queréis ahora, pues podemos pasar a compartir algunas inquietudes que tengáis o comentarios que queráis hacer de lo que os he planteado y vamos a ir contestando algunas de esas preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentarios? Pueden levantar las manos o escribir por el chat. Ok, en lo que alguien se anima a, entonces, a Scarlett, ok, vamos con Scarlett. Muy bien, vamos con Scarlett. Buenos días. Muchas gracias antes que nada al señor Enrique y a Wanda por darnos la oportunidad de tener este espacio. Mi pregunta es la siguiente. Usted hablaba de hacerse la pregunta de quién soy y obviamente trabajar con ciertas herramientas para poderlo descubrir, pero creo que llegar a esa respuesta es lo más difícil. ¿Qué sería una recomendación? Obviamente yo sé que usted dijo que a través de la meditación lo consiguió, pero ¿cómo uno sabe que está dando con la respuesta correcta? O sea, ¿cómo uno llega a ese punto de conciencia de quién soy? Es mi pregunta. Muy bien, muchas gracias. Buena pregunta. Bueno, a veces en la vida no hay que plantearse si es la respuesta correcta o no, sino hay que empezar a experimentar, hay que investigar. Entonces, hay que hacerse preguntas. Yo me he dado cuenta que hay muchas cosas que yo descubro con tres elementos. Uno es la reflexión, te preguntas algo, piensas en ello, escribes, es decir, cuando escribes algo vas clarificando ese concepto para ti y meditas sobre ello. Entonces, por ejemplo, cuando yo escuché por primera vez en el curso que recibí de meditación en el Centro de Brahma Kumaris de Barcelona, que no soy un cuerpo, sino soy un alma, que soy un ser consciente, que soy energía, que soy algo más que este cuerpo, para mí nunca lo había oído eso así, la verdad. Entonces, para mí fue un punto interesantísimo, que me atrajo mucho, que me interesó mucho, pero que hice entonces, como os he dicho, escribir sobre ello, leer sobre ello, pensar en ello, mantener durante el día esos pensamientos en mi mente y experimentar a ver si esto es verdad, a ver si esto funciona, a ver si esto es para mí también, a ver si lo entiendo bien. Y luego meditar sobre ello. ¿Qué es meditar? Es entrar en tu interior y mantener pensamientos que te den experiencias, como por ejemplo algo tan sencillo como decir esto: soy un ser consciente, soy un ser de paz, soy un alma, soy energía, energía pura, algo más que este cuerpo. Y en la medida que vas manteniendo estos pensamientos en tu mente, meditando sobre ellos, reflexionando sobre ellos, empiezas a darte cuenta de que eres una energía que está dando vida a este cuerpo. Yo lo muevo, yo soy el que mueve este cuerpo. El cuerpo no se mueve solo. Yo le digo ahora quieto y está quieto. ¿Quién es ese yo? Ese yo soy el ser consciente. Ese yo soy el yo verdadero. Y luego tengo una estructura con la que me expreso hacia el mundo, con la que comparto al mundo, pero cada vez me hago más consciente de que yo soy energía, yo soy luz, yo soy una alma. Y cuando me marche,
y este cuerpo se envejezca, el cuerpo se envejece, pero yo el alma sigo mi camino, ¿no? Y con estos pensamientos hay que darles vueltas, trabajarlos, hasta que se van convirtiendo en una realidad. Lleva un poquito de tiempo, pero hay que investigar y hacer el trabajo. No hay que esperar que ocurra, hay que ir a por ello. Y esto es algo que a veces veo que las personas no acaban de hacer, y es trabajar en ello. A veces queremos que las cosas sean como muy fáciles y rápidas. En la espiritualidad tarda un poquito más, es más lento, es reflexivo, es meditativo el trabajo, y hay que hacerlo. Veo a Denny con la mano arriba y también veo a Taina. Lo tiene por el chat. Vamos con Dennis primero. Hola, quiero ante todo Vale. darle las gracias a Wanda por permitirme pertenecer a su magisterio y también a Enrique Simó por su angelical presencia. Mi pregunta es la siguiente. En medio de la crisis, en medio de la tormenta, de la situación, donde me llega un desbalance moral de alguien bien cercano, ¿cómo expresarme? ¿Cómo dar esa respuesta tan esperada de mí? Desde la compasión, ante un acontecimiento que todo el mundo desaprueba. O sea, yo desde la compasión, yo desde mi propia paz, ¿cómo respondo ante algo que socialmente está condenado por todos, familiarmente, por todos? ¿Cómo yo respondo desde mi compasión, desde mi propia paz? Muy buena pregunta también. Cada día van a ocurrir más cosas a nivel social, a nivel político, a nivel familiar, y van a haber cosas que no son adecuadas o no son correctas, son injustas, y el mundo es cada vez más así. Pero ahí está donde está diríamos, la prueba de la espiritualidad, ¿no? En la medida que yo soy capaz de mantener esa estabilidad interna, mi conexión con mi mundo interior, con el ser, y también la conexión con Dios, que es muy importante, esa conexión me permite estar desapegado de lo que está ocurriendo. Y este es un punto muy importante. Tengo que aprender a desapegarme. Es decir, una cosa es influir y actuar, otra cosa es meterte en ello y sufrir por lo que está pasando. Entonces, como ya sabemos que están pasando muchas cosas y sabemos que van a pasar más. No podemos ser tampoco muy inocentes, ¿no? No, el mundo se pondrá bien, toda la gente es buena y todo se arreglará. No, estamos en un periodo que en India le llaman la edad de hierro, Kali Yuga, la edad de la noche. O sea, es un periodo que en la historia de la humanidad está escrito ya en más de una escritura, que estamos en una etapa oscura, es decir, esto es lo que hay. Ahora, ¿mi respuesta cuál es? Mi respuesta tiene que ser desde la luz. ¿Qué quiere decir? Que no importa lo que los demás hagan, yo tengo que intentar mantener paz en mi interior, tengo que intentar mantener palabras amables, tengo que intentar mantener buenos deseos. Y digo intentar hasta la máxima capacidad que yo pueda, porque es verdad que a veces nos cuesta más, ¿no? Pero yo diría que mi respuesta ante cualquier situación es buenos deseos. Es decir, la justicia hará lo que tenga que hacer si son situaciones injustas. Las cosas ocurrirán como tienen que ocurrir. Yo no puedo interferir en muchas cosas directamente, pero sí puedo tener buenos deseos. Y los buenos deseos hacen maravillas. Primero en mí, porque si yo genero malos deseos, rencor, malestar, ira, eso me está perjudicando a mí. Ya no puedo dar buenas respuestas a partir de ahí. Pero si yo empiezo a dar buenos deseos, deseo el bien, deseo que se liberen del sufrimiento, esos son pensamientos de compasión. Yo lo trabajo mucho. Sea que alguien me haya hecho algo el bien o me haya hecho el mal, o me haya tratado bien o me haya tratado mal, respiro, me conecto y desde dentro de mi corazón digo que seas feliz, que Dios te bendiga, que vivas en paz, que te liberes del sufrimiento. Y la vida te dará lo que tenga que darte, tanto bueno como malo, según lo que tú hayas hecho. Pero desde mi parte, yo no soy ningún juez, yo no soy nadie para juzgarte. La vida, Dios te juzgará, yo no. Entonces yo lo que puedo hacer es enviarte mis buenos deseos para que despiertes conciencia, para que cambies tu vida y para que te liberes del sufrimiento que hay en tu corazón. Y eso es lo que te deseo. Entonces yo limpio mi energía, independientemente de lo que hayas hecho.
Entonces eso creo que a mí me sirve mucho y te lo ofrezco como posibilidad para responder de esta manera. Bien, veo a Taina por el chat. ¿Qué hacía al principio cuando meditaba y la mente divagaba o venía el sueño? ¿Qué hacía para mantener la concentración? Pregunta Taina. Sí, esto es muy habitual. No hay que preocuparse si la mente divaga, es parte del entrenamiento. Lo que tenemos que darnos cuenta es, precisamente es eso, tenemos que darnos cuenta que eso ocurre y volver a la concentración. Es decir, me voy, vengo, me voy, vuelvo, me voy, vuelvo, se va la mente, vuelvo. Es decir, no es que nunca divague ya la mente, sino que el entrenamiento es lo rápido que soy capaz de hacer que la mente que está divagando la vuelva a concentrar en un pensamiento. Y cuanto más te entrenas, como en la gimnasia, pues más te fortaleces y más fortaleces el músculo de la mente y la fortaleza que tienes internamente. Y no es difícil ni fácil. Pero es entrenamiento, es entrenamiento, es entrenamiento. Pero es lo mismo con el cuerpo. Ahora está muy de moda, ¿no? El gimnasio y fortalecer la musculatura. Entonces hay personas que a mí me sorprenden, ¿no? Cómo pueden hacer flexiones tantas y aguantar, ¿no? Pero es con entrenamiento. Tienen ese interés, les gusta y ¿qué hacen para conseguirlo? ¿Un día? No, un día no. Horas y horas, días y días. Y luego, claro, hacen eso y hacen con una mano, con no sé qué, saltan y... Pero esos entrenamientos no nacen así. Entonces nosotros igual, la mente está dispersa, no estamos así de forma espontánea. Tenemos que entrenarnos cada día, hacer flexiones, arriba, abajo, fuera, adentro, y crear pensamientos y concentrarnos en ellos, practicar la concentración y mantener siempre esos pensamientos positivos e intentar pensar menos y mantener el pensamiento más tiempo. Por ejemplo, me siento en paz y dejar espacio en tu mente. Estoy en paz. Mi mundo está en paz. Estos pensamientos a mí me encantan. O sea, es como, son pensamientos que me he repetido miles de veces, como un masaje interno, ¿no? Me siento en paz. Solo decirlo ya me gusta. Mi mundo está en paz. Entonces es mantenerlo concentrado y verás que poco a poco la mente se va entrenando a estar en paz. Y le dices, quieta, 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 ahora no pienses. No te vayas. No, aquí, vuelve, vuelve. En paz, quieta. Sí, pero es que tengo que... Shh, en paz. Pero verás es que... Shh, en paz. Y la vas educando con amor, con paciencia, y como un niño pequeño, poco a poco va siendo obediente y cada vez divagará menos. Pero tener paciencia, hay que tener mucha paciencia también. Una pregunta más, dice Luisa de Brahma Kumaris. ¿A qué atribuyes tu carisma? Bueno, yo no soy quien para decir si tengo carisma o no. Ah, Entonces, serán los demás los que consideran. Pero sí que puedo decir que en Brahma Kumaris y sobre todo para mí la conexión con el Ser Supremo, ¿no? La conexión con Dios me ha dado muchísima luz, me ha dado muchísima claridad, me ha dado muchísimo entendimiento que yo no tenía antes. Entonces, no puedo decir que he sido yo el que ha conseguido muchas cosas, porque cuando yo me recuerdo a mí mismo años atrás, digo, bueno, ¿cómo he hecho yo todo esto? O sea, ¿cómo he cambiado? ¿Cómo estoy ya tan tranquilo, más en paz o vivo? ¿O puedo hablar como estoy hablando? Yo no era capaz de hablar así, no sabía hablar, me ponía muy nervioso. Entonces dices, alguien me ha ayudado. O sea, yo no he hecho, yo no he ido al entrenamiento ahí a un sitio que, no, esto ha ido surgiendo con la voluntad, como he dicho antes, ¿no? De contribuir, de servir, de hacer que el mundo sea un poco mejor, con ese propósito, ¿no? De mejorar yo y también ayudar a otros a mejorar. Y esa presencia interna, esa conexión con el Ser Supremo, con Dios, a mí me ha dado mucha luz, mucha vida. Y sigue dándome la sensación de que alguien me acompaña, alguien me entrena, alguien me inspira. Y es una sensación que ya no siento soledad. Siempre hay alguien que está conmigo. Y no importa que sea físico o no, pero hay alguien que me acompaña y que me ayuda, ¿no? Entonces yo diría que esa relación, esa conexión es una de las causas por las cuales he desarrollado ciertas habilidades que ayudan a otras personas también a mejorar sus vidas, ¿no? muy bien, Luisa también pregunta, ¿qué nos sugieres para profundizar en quién soy yo? ¿Qué nos sugieres?
Pues mira, os sugeriría que contactarais con el centro de Brahma Kumaris y hicierais el curso básico de meditación Raja Yoga, que os explica qué es el alma, cómo puedes conectar con el Ser Supremo, cómo funcionan los pensamientos, y es un curso muy bonito, es muy enriquecedor. Para mí fue trascendental, o sea, si algo cambió mi vida al principio fue el curso que recibí en Brahma Kumaris, que lo repetí muchas veces porque me costó entenderlo. Entendí algunas cosas, otras no entendí nada, pero me gustó mucho porque estimuló mi mente, ¿no? Y digo, esto es nuevo, esto es refrescante, esto, pues, entonces es una posibilidad hacerlo. Hay que Claro, recibir información de otros, hay que dejarse ayudar también por otros, porque no todo lo sabemos nosotros, tenemos que aprender de los demás. claro, correcto. Veo a Guille Mila o Milla, y después Gabriela. Muy bien. Vamos, Guille, una pregunta más. Om Shanti, muchísimas gracias, gran hermano, gran alma, por su simplicidad y a la vez profundidad y por su transparencia, nos ayuda muchísimo. Yo quisiera, por favor, si pudiera establecer esa conjunción, ese juego de mente e intelecto, porque en una última reciente conversación, la lectura de Murli, se llegó a la conclusión de que el cerebro, la mente siempre funciona a través de una parte física, necesita el sustento del cerebro, ¿no? Entonces, hay total independencia entre uno y otro, me parece, si el intelecto tiene el poder de discernir y consecuentemente ese poder nos lleva a tomar una decisión, entonces la mente no sería autónoma. ¿Cómo funciona en realidad esa dualidad, mente e intelecto? Gracias. Muy bien. Bueno, cuando aprendemos la lección del alma, ¿no? En el curso de Brahma Kumaris entendemos que el alma tiene como facultades, ¿no? Así como el cuerpo tiene manos, tiene brazos, tiene pies, el alma tiene la facultad de la mente, que es extraordinaria, es la facultad de crear pensamientos, crear ideas, crear imágenes, traer recuerdos. O sea, la mente tiene formas mentales que llamamos pensamientos que tienen un impacto en nosotros. Y luego tenemos el cerebro. El cerebro es como el ordenador, es como la computadora, ¿no? Como le llamáis vosotros, ¿no? Es la estructura que el alma, al crear pensamientos, esa estructura envía señales después físicamente a mi cuerpo, a mis células, y esto la neurociencia cada día está avanzando más. O sea que el cerebro es simplemente el ordenador, pero yo, el alma, con mi mente, creo pensamientos. Pero tengo otra facultad que se llama intelecto. Y el intelecto es la facultad que tenemos de discernir esos pensamientos y de decidir qué pensamientos quiero aplicar en la práctica o no. Es decir, el intelecto diríamos que es el jefe y la mente es el trabajador. El problema de hoy en día es que las personas han debilitado al jefe, al intelecto, por el estilo de vida, y no tenemos la capacidad de discernir los pensamientos que crea mi mente debido a la influencia de fuera. Y al final entonces acabo haciendo cosas que no quiero, influido, porque estamos muchísimas influencias hoy en día, muchísimos impactos publicitarios, información, noticias que nos afectan. Si no tenemos el intelecto desarrollado, que lo desarrollamos gracias a la meditación y la concentración, entonces el intelecto, esta facultad, es la que discierne todo este montón de pensamientos y dice, no, espérate, de todo esto no quiero quiero concentrarme en el alma, ¿no? Quiero concentrarme en un pensamiento positivo y no escuchar todo este ruido que hay por aquí. Y esta es la idea del intelecto. Hay que fortalecer el intelecto con conocimiento, con entendimiento y con práctica de concentración y meditación, de forma que la facultad que tenemos dentro de saber discernir los pensamientos y decidir qué pensamientos quiero poner en práctica se vaya desarrollando. Y entonces el intelecto va entrenando a la mente. El intelecto es el que le dice a la mente, relájate, piensa menos, no pienses esto, piensa esto. O sea, el intelecto es el que va educando a la mente. Y cuando la mente se educa, entonces los dos van juntos. Porque el intelecto le da pensamientos a la mente y la mente los desarrolla. Por ejemplo, como el alma, ¿no? Vamos a pensar ahora que soy un alma. Y entonces la mente empieza, soy un alma. Ah, qué bien, soy paz. Oye, qué interesante, soy luz. Oye, qué bonito esto del alma, me gusta, me encuentro bien. Y le da otro pensamiento. Y ahora conectas con la luz. Ah, conecto con la luz. Qué bien conectar con la luz. Eso me da energía, eso me da vitalidad. Es decir, el intelecto educa la mente crea la experiencia. Pero tienen que estar los dos juntos. Cuando los dos van juntos, el intelecto dirige y la mente crea pensamientos que generan la experiencia. Y el cerebro lo único que hace es recibir esa información
y entonces envía sustancias químicas. Es como una farmacia al cerebro. Han descubierto que tenemos más de 250 sustancias químicas en nuestro cerebro, que las generamos nosotros. Endorfinas, dopaminas, oxitocinas, serotoninas, adrenalina, tantas. Y según los pensamientos que tengo, se generan unas u otras. Cuando tengo pensamientos positivos, pacíficos, espirituales, se generan endorfinas, dopaminas, que son sustancias químicas que generamos nosotros que nos dan felicidad, nos dan satisfacción. O sea que el cerebro es una farmacia, que vamos nosotros y decimos, genera dopaminas a tus órdenes, pero si tenemos estrés, es como si le dijéramos, genera adrenalina a sus órdenes y de repente sentimos tensión, malestar, cómo me duele la espalda, el cuello, todo. Entonces, hemos de educar con el intelecto, fortalecer el intelecto con la meditación y el conocimiento, educar a la mente y luego que los dos trabajen juntos para crear la experiencia. Hermano, qué maravilla. O sea, tengo que fortalecer la musculatura de mi intelecto para que Eso es. recobre. Gracias, gracias mil. Gabriela, ¿qué nos cuentas? Yo tengo una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo uno puede crear esa conexión con Dios? Pues es como todo, ¿no? Una relación con alguien, ¿cómo la empezamos? Primero conociendo a esa persona, después dedicando tiempo a estar con esa persona, ¿no? Y le preguntamos cómo te llamas, Tenemos dónde espacio vives. para... ¿Sí? Y es lo mismo con Dios. Primero hemos de entender quién es. Y Dios no es un ser físico. Eso es lo que más nos cuesta entender. Es un ser espiritual, es un alma, pero como nosotros en el fondo, solo que tiene todas las cualidades, todos los poderes, todas las virtudes. Entonces, primero entender que Dios es luz, es energía, pero es un ser consciente. Es decir, es un ser con el que yo con la mente me puedo relacionar, puedo hablarle, puedo comunicarme, puedo sentir su energía. Y en la meditación puedo conectar. Y conectar significa que en silencio conecto. Conecto es como enchufar, ¿no? Me enchufo, conecto. Y entonces absorbo su energía. Y ahí te das cuenta de que existe, que hay algo, porque empiezas a recibir una energía de amor, una energía de paz, una energía de fortaleza, claridad. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser esto? Esto no lo estoy haciendo yo. Y luego empiezas a desarrollar también un diálogo interno. O sea que por un lado en la meditación en silencio conectas con la luz y sientes que es como un sol espiritual, un ser de luz, pero que tiene personalidad, que le puedes hablar, le puedes preguntar y no te va a contestar con palabras, pero vas a sentir su energía. Y como todo, hay que construir esa relación. Es decir, esto no ocurre así de la nada. Entonces yo te invitaría también a sentarte y pensar en esto, a conectar con este ser de luz, a escribir, a hablarle, a contarle tus cosas, a construir una relación. Y te sorprenderás como parece que no le hablas a nadie, pero de repente hay como algo que empiezas a sentir que sí, que hay respuestas, la vida te la trae de forma mágica, no con palabras, pero sí con situaciones o con el entorno. Entonces, construye esa relación, yo te diría, construyela. Haz ese esfuerzo de acercarte y verás que él también se acercará a ti. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Déjame ver. Podemos terminar también con unos minutos de meditación si queréis. Sí, claro, claro que sí. Si no tengo más preguntas, yo tengo una última y ahí pasamos a una, no hay más. Ok. Una pregunta, Enrique. ¿Qué uno hace con alguien y a ver si eso es una decisión o qué pasa aquí? ¿Qué uno hace con una persona que ha decidido ser víctima? ¿Se puede decidir ser víctima? Y Bueno, si se yo no puede creo... decidir... Yo no creo que la gente decida ser víctima, sino Ok, que tu inseguridad, tus miedos te convierten en víctima. ok, Y cuando estás en la cárcel de la víctima, porque la víctima es como si estuviera en una cárcel, es sí, como que no ves salida. Entonces, ayudar a una víctima no es decirle eres víctima y ser protagonista, porque eso le mete más en la cárcel, porque sí, no puede salir, o sea, es que no sabe cómo salir. Entonces, la manera de ayudar es darle poder, diríamos, espiritual, ¿no? Es decir, darle fortaleza, sutilmente. No es hablarle de que eres víctima, sino decirle, pues imagínate, ¿no? Qué bien te veo. Eres una persona que tiene cierta fortaleza. Tienes capacidad de hacer cosas tú. Oye, me gusta mucho cómo has hecho esto. O tienes un gran potencial. Oye, tienes una cualidad muy bonita de entusiasmo cuando te gustan las cosas.
¿sabes? Es construir, ayudarle a construir su autoestima, su autorrespeto. Y desde ahí decirle, oye, ¿por qué no afrontas esta situación? Pero ya cuando le has ayudado a subir y tiene confianza contigo, ¿no? Y entonces dices, ¿por qué no dejas esto y afrontas esta situación con más energía y te liberas de este sufrimiento que tienes o de esta historia que te cuentas? Y si lo haces con amor y con respeto, la persona empieza a darse cuenta. Lo que tenemos que ayudarles es a darse cuenta, no a decirles lo que hacen, sino que se den cuenta por ellos mismos. Exacto, muy bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? 45, 50 minutos aproximadamente y pareciera que pasó un año de tanta información, información de la buena, información de mucha calidad. Bien, Enrique, yo te agradezco muchísimo la intervención. República Dominicana, otros países que andan por aquí también, Brahma Kumaris, porque esto es calidad para uno tener una vida con más responsabilidad y más protagonismo, o sea, sin desperdicio, completamente. Entonces, un minuto de meditación, ¿será? Eso es. Cerramos con un momentito. Muy sencillo, simplemente dirigir la atención hacia vuestro interior, respira profundamente, toma conciencia del momento presente y enfoca tu atención y tu energía en un punto detrás de los ojos, ahí detrás, a la altura de tu frente. Y siente que eres luz, que eres pura energía, que eres un alma. Y el alma es luz y energía. Y tu naturaleza original es la paz. Repite en tu interior, soy luz, soy un alma de paz. Y ahora siente como un rayo de luz que viene de más allá del universo toca tu luz en el centro de tu frente. Es la luz del Ser Supremo, es la luz de Dios, una luz amorosa, una luz compasiva, una energía llena de paz, de comprensión y de compasión. Y mantente un momento ahí en silencio, sintiendo esa energía luminosa tocando tu alma. Absorbe esa luz. Siente esa luz. Abre tu mente, abre tu corazón a la experiencia de la luz de Dios. Y practica cada día este momento de conexión. Y deja que la luz de Dios te acompañe en tu vida. Om Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Gracias. Muy Muchas bien. gracias. Pues encantado de haber estado con todos vosotros y vosotras.